Buenos días a todas y a todos. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy aquí en el Diálogo Fe Cultura. Es la cuarta conferencia que ofrecemos en este periodo de primavera-verano y pues es un gusto para la universidad contar con la doctora Marilú Rojas, que se encuentra el día de hoy con nosotras, con nosotros. Y antes de comenzar la voy a presentar. Bueno, Marilú Rojas Salazar es doctora en Teología Sistemática por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, integrante de la Asociación de Teólogas Españolas y de la Sociedad Europea de la Mujer en la Investigación Teológica. Es teóloga feminista y profesora invitada de la Universidad Iberoamericana en los campus México y Puebla, del Instituto Interreligioso de México también y del Centro de Estudios Teológicos de la Conferencia de Institutos Religiosos de México. Ha sido profesora del Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, coordinadora del Departamento de Estudios Ecuménico Feministas de la Comunidad Teológica de México y pertenece a Teólogas e Investigadoras Feministas de México, organismo de reciente creación, directora de la revista Sofías, primera revista de reflexión interdisciplinar de teología feminista en México. Algunos de sus artículos recientes son Experiencias y reflexiones sobre una teología feminista de la liberación latinoamericana, usando una clave ecofeminista hacia la perspectiva de mujeres indígenas, en la revista Ecuménica, Ginebra. Ecosofía como una propuesta epistemológica de la teología ecofeminista en el contexto latinoamericano, en una revista Anales de Estudios Religiosos de Trento. La mística como esquema indispensable para el profeta hoy, la propuesta de la mística ecofeminista en Vida Pastoral, revista trimestral para sacerdotes y agentes de pastoral. La sabiduría como criterio de autoridad, aportes desde una hermenéutica teológica feminista en Vida Pastoral, compromiso de misioneros en México, la educación y resistencia de las mujeres hacia la violencia, una reflexión desde la teología feminista de la liberación, una revista suiza, algunos aportes de la teología ecofeminista a la experiencia y práctica de la realidad teológica europea. Es una revista de reflexión teológica de la Sociedad Europea de la Mujer en la Investigación Teológica. Este artículo fue editado en español, en alemán y en inglés. ¿En qué punto está la vida religiosa femenina hoy? En la revista trimestral de vida religiosa de la Conferencia de Religiosos de Colombia, en Bogotá. Violencia de género en América Latina. Espiritualidad ecofeminista liberadora en Christus. El ícono de Betania desde una mirada teológico-feminista, en la revista de la Conferencia de Religiosos de Colombia. Cristología de la liberación en clave feminista en Christus. Otra vida religiosa es posible, mirada desde una perspectiva feminista en Christus también. Ecosofía y sofiología, un acercamiento a la divina sabiduría desde la teología ecofeminista en Sofías, revista interdisciplinar de teología feminista. Teología feminista de la liberación en la revista de la Universidad Iberoamericana. Y por último, ¿quién es Francisco y cuál es su teología? Este artículo fue publicado en Ibero, revista de la Universidad Iberoamericana. Sin más, le doy la palabra a la doctora Marilú y le agradecemos profundamente que esté el día de hoy aquí con nosotras, con nosotros. Gracias, Lupita, por la invitación y también agradezco a los directivos de la Universidad Iberoamericana León por permitirme estar con ustedes esta mañana. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta mañana de reflexión. Entonces, ¿tenemos 40 minutos? Sí, muy bien, un poquito más. Y luego hacemos un diálogo para las preguntas y entrar un poquito en el debate.
Entonces, me han pedido que esta mañana trabaje un poquito la ponencia sobre teología feminista de la liberación, qué es la teología feminista, qué es el feminismo, de qué se trata este tema, ¿verdad? Para quienes todavía no incurren en este tema del feminismo, voy a hacer algunas aclaraciones previas. Entonces, el feminismo, el concepto en sí mismo, ha sido muy devaluado. Inclusive hay mujeres que, aunque simpatizan con el feminismo, y hombres también, pues no se declaran feministas porque el concepto ha sido asociado a mujeres, lo voy a decir así, mujeres locas, desatadas, enojadas con los hombres, ¿verdad? Y entonces eso no es el feminismo. Por eso querría hacer una introducción breve, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el feminismo? El movimiento, hay que separar la teoría feminista de la teología feminista. La teoría feminista comienza más o menos en el siglo XVII-XVIII, por allí con las primeras filósofas y las teóricas de la defensa de los derechos al voto de las mujeres, 1840 más o menos. Y a partir de ahí comienza toda una reflexión social, política y económica en torno a los derechos de las mujeres. Pero también quiero decir que actualmente el feminismo, que tiene ya 3 olas, vamos hacia la 4ª ola del feminismo, no es un asunto exclusivamente de mujeres, sino también es un asunto que implica la nueva forma de concepción de la masculinidad. Es decir, el feminismo también quiere liberar a los hombres de ese concepto de masculinidad hegemónica, dominante, en el que se ha asignado a los varones ciertos roles que tienen que cubrir y que también les esclavizan a ellos. Entonces, el feminismo no es una cuestión de mujeres ni solo para mujeres, es un asunto que pretende liberar a hombres y a mujeres de los sistemas de relación dominante. Bien, entonces, aclarado esto, vamos a entrar ya en materia de lo que es la teología feminista de la liberación. Así le hemos llamado porque la teología feminista de la liberación o la teología feminista, ecofeminista que hemos escuchado ahora, después lo voy a aclarar un poco más, surge a la par con la teología de la liberación en los años 60, 70. Sin embargo, se distancia de la teología de la liberación porque las mujeres, las teólogas, las mujeres que trabajaban en la pastoral de las comunidades eclesiales de base de esos años, las mujeres que trabajaban como catequistas, como ayudantes en la reflexión de la Biblia, de la lectura popular de la Biblia, pues se dieron cuenta que al final de la historia, pues los teólogos de la liberación hombres se quedaron con los méritos y nunca le dieron los méritos a las mujeres. Entonces, aún la teología de la liberación tiene una deuda pendiente de género. Esta crítica la hace una finlandesa, Elina Vuola, y ella afirma que los teólogos de la liberación, aunque fue un movimiento de izquierda para la Iglesia, pues quedó una deuda pendiente que es la cuestión de género. No tocaron los asuntos de los derechos de las mujeres, tampoco tocaron la diversidad sexual, tampoco tocaron el derecho a decidir y otros temas que se quedaron ahí pendientes. Entonces, la teología feminista se deslinda de la teología de la liberación y hace una crítica a la teología de la liberación, aunque está bajo ese paraguas de protección o de categorías liberadoras en el que se genera también la teología de la liberación de los años 70. Bueno, entonces, poniendo el contexto histórico, ahora voy a entrar ya de lleno en el tema. ¿Se puede elaborar teología feminista? Esa es una pregunta, en una sociedad marcadamente patriarcal, androcéntrica y tradicionalmente machista, como es la mexicana. México, como otros países latinoamericanos, se caracteriza por el machismo como elemento transversal que cruza las culturas, las políticas, las tradiciones, los sistemas económicos y también las iglesias.
una de las grandes críticas que nos hacen las teóricas feministas a las teólogas feministas es cómo es posible que podemos permanecer siendo feministas en una institución tan patriarcal, tan jerárquica y tan excluyente como es la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, y además sin la ordenación de los ministerios para las mujeres. Esa es una crítica muy válida. Y las feministas teólogas decimos, sí, pero si nos salimos de esa institución, no podemos cambiar la Iglesia. Necesitamos incidir dentro del sistema patriarcal para transformarlo. No se trata de salirse de la Iglesia para protestar desde fuera, porque entonces no lograríamos los cambios. Necesitamos mantenernos dentro y en el núcleo del sistema patriarcal para deconstruirlo. Bueno, otro elemento característico es la feminización de la pobreza en México y en América Latina. Esta feminización de la pobreza es un elemento que muestra el rostro de la injusticia, la exclusión y la marginación de las mujeres mexicanas que sufren triple exclusión, por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas o de color. Porque ustedes recordarán que en México tenemos 3 raíces, la raíz indígena, la raíz afro o negra y la raíz europea. Pero casi siempre nos quedamos con la raíz colonizadora, con la europea. Y desde allí generamos toda una serie de paradigmas, mientras que olvidamos la raíz indígena y todavía más la raíz negra. Para darles un ejemplo, tengo una hermana religiosa que es de la Costa Chica de Guerrero, y cuando llegamos al aeropuerto le preguntan, ¿usted de qué país viene? ¿Verdad? Y entonces ella les contesta, soy mexicana y soy de la Costa Chica de Guerrero. Ah, ¿pero que usted no viene de África? El nivel de racismo que tenemos en el país. Las mujeres en México, además de tener que superar el patriarcalismo y el machismo, voy a diferenciar patriarcalismo de machismo. El patriarcado, el sistema patriarcal, que es contra lo que estamos las mujeres feministas, no contra los hombres, sino contra un sistema que se llama patriarcado, es estructurado precisamente por la lógica de dominación. Es decir, hombres que piensan, hombres blancos, heterosexuales, de clase alta, o filósofos que eran los que en el Imperio Romano se consideraban los ciudadanos de primera, y eran los jefes de familia, los paterfamilias, de allí que el sistema patriarcal no sea el gobierno de todos los hombres, sino el gobierno de unos cuantos hombres que tienen esas características y que dominan a otros hombres, a otras mujeres, a los niños y a la naturaleza por asociarles en este segundo grupo. Entonces, el sistema patriarcal es un sistema jerárquico de dominación, de exclusión, de imposición. Y por supuesto, es un sistema que genera violencia. Entonces, para aclararlo más, las feministas estamos contra ese sistema de dominación, no contra las personas. Entonces, ¿por qué es necesario y urgente hacer teología feminista en México? Porque vivimos en el país en que cada vez es más peligroso ser mujer. Ustedes saben que en nuestro país cada día son asesinadas 8 mujeres. Es el país donde se acuña el concepto feminicidio, refiriéndose a los asesinatos de mujeres de forma violenta por razones de género, es decir, por el simple hecho de ser mujer. La teología no puede dejar de lado esta realidad desgarradora, aunque es cierto que esa es una falta que le apuntamos al Papa Francisco, porque estando en los lugares de los feminicidios no lo mencionó, ¿verdad? Entonces, las feministas decimos, la teología no puede dejar de lado esta realidad desgarradora, cruel e incomprensible, y debe dar una palabra ante los hechos para no ser una cómplice más de los silencios patriarcales, pues nuestros silencios cómplices cobran más víctimas y nos hacen colaboradoras del sistema de muerte que intenta implantar
este gobierno en este país. Por esa razón es que necesitamos hacer una teología feminista. La teología feminista, entonces, es la reflexión acerca de Dios, desde la hermenéutica, la experiencia y perspectiva de las mujeres, apoyada con las herramientas de las categorías de género. Las grandes religiones monoteístas y la reflexión teológica de estas, las religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, han estado caracterizadas por ser patriarcales y por ser jerárquico-quiriocéntricas. ¿Qué significa esto? Jerárquico nos queda claro, ¿no? Los de arriba y los de abajo. Quiriocéntricas, donde el centro es el señorío del varón y donde el símbolo sagrado es masculinizado. Es decir, cuando nos referimos a Dios, nos referimos en categorías masculinas. Dios Padre, Dios Hijo, y luego ahí tenemos una dificultad, que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, para que veamos cómo nuestro lenguaje en la reflexión cristiana es patriarcal. Es por ello que la reflexión teológica feminista se constituye en sus postulados como una teología político-crítica al sistema jerárquico patriarcal y quiriocéntrico. Esta teología critica y pretende deconstruir la estructura del pensamiento vigente. Esta teología también deconstruye la forma de organizar el conocimiento, la estructura de organización del poder, la simbología de lo sagrado y las prácticas religiosas generadas por la creencia en un Dios que ha sido presentado bajo la metáfora del Dios Padre, hombre y masculino. El problema del uso de las metáforas del lenguaje excluyente, usado para referirse a Dios bajo la metáfora de Padre, con la consecuente exclusión que esto trae en sí mismo, ha generado relaciones de desigualdad y el ejercicio de liderazgo al interior de las religiones y de las iglesias. Es decir, en esta afirmación que Dios es Padre, es hombre, es masculino, se ha dicho entonces que por esa razón las mujeres no tenemos derecho a la ordenación sacerdotal, por ejemplo, o no tenemos derecho a liderar la iglesia, o no tenemos derecho a gobernar. Tenemos ahora, entre paréntesis, el caso de los escándalos de las dos presidentas, Kirchner y Rousseff, ¿verdad? Cómo es que se censura doblemente a la mujer en un puesto de liderazgo político y donde tienen incidencia los movimientos fundamentalistas religiosos que apuntalan a castigar al doble a las mujeres, que pretenden entrar en el ámbito de la política. Entonces, el uso de nuevas metáforas en el lenguaje teológico es, como afirma la autora Sally McPhee, una aventura heurística, pues una teología metafórica es consiguientemente desestabilizadora, puesto que ninguna forma de referirse a Dios es adecuada y todas son impropias. Las nuevas metáforas no son necesarias menos adecuadas o impropias que las antiguas. Es decir, si llamamos a Dios diosa, nos resulta idolátrico, pero no resulta idolátrico llamarle Dios. Si llamamos a Dios o diosa madre, nos resulta idolátrico, decimos, ¿verdad? Eso es para los pueblos que no evolucionaron hacia el cristianismo. Pero a nadie se nos ocurre pensar que también el concepto Dios y el concepto Dios Padre pueda ser idolátrico. Entonces es una cuestión ahí de construcción. Todos están en la misma situación, todas las metáforas, dice esta autora. Y entonces ni el estatus bíblico, ni la longevidad litúrgica, ni el fiat eclesiástico pueden decretar que unas formas de lenguaje o unas imágenes se refieren literalmente a Dios y otras no. Porque unas se refieren literalmente a Dios y son aceptadas y las repetimos a diario, y otras son evitadas y tratamos de no mencionarlas. El uso del término teología, de acuerdo con las teólogas feministas, está dentro del uso del lenguaje patriarcal,
a través del cual se hace referencia a Dios bajo la metáfora de hombre, padre y perteneciente al género masculino. El lenguaje es solo un instrumento, al igual que nuestro pasado, ejerce poder sobre nosotros y bien nosotros sobre él. Para decirlo de otra manera, Ivone Guevara, una teóloga brasileña, dice que ningún lenguaje es inocente. Si hablamos en masculino, excluimos. Si hablamos en femenino, excluimos. Ningún lenguaje es inocente. Lamentablemente, aquí en México, nuestros políticos nos han choteado el lenguaje. Pero ningún lenguaje puede ser inocente. Sí estamos excluidas las mujeres cuando hablan en masculino. Y sí están excluidos los hombres cuando se habla en femenino. Necesitamos recrear el lenguaje. El poder de nombrar a la divinidad bajo otras metáforas que no sean las del lenguaje solo masculino es un derecho que las mujeres teólogas estamos defendiendo y ganando. La razón de este derecho no es solo cuestión de una sustitución del lenguaje, sino de reconocer que la realidad divina es integradora y no excluyente. Tampoco es marginadora de la mujer y que, por supuesto, esta realidad trasciende mucho más allá del lenguaje humano. Y aquí hago un paréntesis para decir que no solo defendemos la causa de las mujeres, también defendemos la causa de la diversidad sexual, que ese es un elemento que también el feminismo trata de incluir entre sus postulados. Se hace referencia entonces a teología feminista y no a femenina, porque digo, a estas alturas del partido todavía hay quien dice, es que somos femeninas, ¿no? No somos femeninas. Ahora voy a explicar por qué. ¿Verdad? Entonces, al hacer referencia a femenino, es una construcción desde el punto de vista de los hombres. El concepto femenino es una construcción patriarcal. Y este término se refiere a las mujeres bajo el esquema de lo que ellos piensan acerca de lo que debe ser una mujer. Mientras que cuando hago referencia a feminismo, este está comprendido como la teoría crítica que analiza el patriarcado como una estructura política piramidal de dominación y subordinación, estratificada por género, raza, clase, taxonomías religiosas y culturales y otras formas históricas de dominación. Desde la perspectiva feminista, entonces, no se trata de hablar de una teología de la mujer, porque fíjense que en los años 70 las mujeres teólogas comenzaron a decir, bueno, vamos a hacer una teología de la mujer. Y encontrábamos algunos anuncios así como estudios de la mujer. Y uno pensaría, bueno, pues van a hacer la mastografía, el Papa Nicolau o qué, ¿verdad? Con ese concepto de estudios de la mujer, porque querían evitar el concepto peligroso feminismo. Porque la mujer no es un tema más de la reflexión teológica, ¿verdad? Luego así lo hemos escuchado. Vamos a abordar el tema de la mujer, vamos a incorporar el tema de la mujer. No somos un tema, somos un sujeto, ¿verdad? Entonces, y es ese otro, el que somos las mujeres, que debe, así lo ve la ciencia, debe ser estudiado como objeto de la reflexión. Eso no lo aceptamos las feministas. Decimos, la mujer es el sujeto que reflexiona acerca de su fe. Una teología de la mujer excluiría a los hombres. El feminismo no excluye, sino que incluye a los hombres y los exhorta a un cambio de relaciones de equidad y propone un nuevo orden social, político, económico y eclesial beneficioso para hombres y mujeres por igual. Actualmente se habla también de la mujer como locus y sujeto teológico. Entonces, para aclarar, no somos un tema, no somos un punto de la agenda, somos los sujetos que pensamos, que reflexionamos social, política y religiosamente. Es decir, las mujeres también hacemos teología. Hasta 1960, las mujeres éramos consumidoras de la religión, pero no la producíamos, sobre todo la reflexión teológica.
Es a partir de los años 70 cuando las mujeres empezamos a tener el acceso a la Biblia, porque ustedes saben que históricamente hasta 1950 la Biblia era un libro casi prohibido para el pueblo, no se leía. Entonces es con la encíclica con el documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, cuando se empieza a optimizar el estudio de la Biblia para el pueblo de Dios. Y luego, bueno, las mujeres empezamos a tener acceso. Pero para darles un dato más, el libro del Cantar de los Cantares, para quienes tienen algo de interés bíblico, y si no, pues a partir de ahora le echen una vistadita a la Biblia. El Cantar de los Cantares, que es un libro profundamente erótico para quien le interese, entonces, en el amplio sentido de la palabra, este Cantar de los Cantares estaba prohibida su lectura para las mujeres, especialmente para las mujeres religiosas, por aquello del voto de castidad, imagínense. Entonces, como las mujeres tenían que ser virtuosas, y el término virtuosa viene de virtus, virginis, ¿verdad? La virginidad, había que cuidar la virginidad de las mujeres, por eso no se leía, porque era un texto peligroso para las mujeres. Acuérdense que en la religión también hemos prohibido el placer para las mujeres. El placer tiene género, es decir, el placer para los hombres es permitido, el placer para las mujeres no. En la teología, pues se hacía teología, pero sin cuerpo, sin sexualidad, sin placer, porque era asociado a una cuestión moral, ética, en la que se le atribuía la connotación de malo. Vamos a ver que ahora las feministas, las teólogas feministas, hemos incorporado una teología desde el cuerpo de las mujeres. Bueno, he de aclarar que no hay una única teología feminista, sino un abanico de teologías feministas. La teología feminista latinoamericana de la liberación se ha desarrollado en un largo proceso y es necesario diferenciarla de las siguientes teologías. La teología feminista americana, europea y occidental, que es una. La teología de la liberación de los hombres teólogos, que es otra. La teología feminista de la liberación del norte. La teología humanista, que es la teología que hacen las mujeres negras en Estados Unidos. La teología mujerista, que son las mujeres latinas o hispanas viviendo en Estados Unidos. La teología feminista afroamerindia, que la hacen las mujeres negras e indígenas en América Latina. La teología feminista latinoamericana de la liberación, que es una crítica de la teología de la liberación en América Latina, y la teología ecofeminista latinoamericana. Esta última teología ha emergido a partir del año 2000, con una teóloga muy reconocida que es Ivone Guevara en Brasil. Y aquí en México ha ido también incursionando en los ámbitos académicos muy recientemente. En la Ibero México acabamos de tener la visita de Leonardo Boff, quien ha trabajado toda esta cuestión de la teología de la tierra y de la ecología, ¿no? Pero obviamente seguimos constatando que Leonardo Boff no trata el tema del género, no trata la relación de género, no trata a la mujer como un sujeto teológico, es una limitante de su teología. Aunque nos ha dicho cosas muy interesantes, pero ese es un punto en el que no ha incursionado él como teólogo de la liberación. Entonces, así como no toda la reflexión de las mujeres es feminista, tampoco toda la reflexión teológica en América Latina es liberadora. Existen teologías que pueden ser usadas como instrumento de control y de exclusión, no solo de las mujeres, sino también de los pobres, de los pueblos originarios, de los pueblos afroamerindios y también de la naturaleza, del ecosistema. Y tenemos un montón de esas teologías alrededor nuestro. Son las teologías más de corte fundamentalista o espiritualista, ¿verdad? Que tratan de evadirnos de una crítica social, de una crítica política, de una crítica teológica inclusive. Cuando en la presente ponencia se hace referencia al término liberación, se designa
a las formas múltiples asociadas e interrelacionadas de opresión, que deriva de la herencia colonial ibero-portuguesa. El sistema machista patriarcal y la actual estructura del machismo imperialista, arrastrándola en una dinámica de subordinación humana, sojuzgamiento racista, empobrecimiento creciente y exclusión sistemática por ser mujer. Entonces, de estas realidades que vivimos las mujeres latinoamericanas son las que la teología quiere liberar, no solo a las mujeres, sino a todo ser humano que sea objeto de opresión, exclusión, dominio y explotación. Pero no solamente al ser humano, también a todo nuestro entorno ambiental, que ya me entero ahora que no solamente en México nos estamos ahogando con la contaminación, sino que también en León, y eso me da mucha sorpresa, porque digo, allá nos miden los IMECAS, no sé qué, y nos asustan y le bajamos, pero luego no hay conciencia y volvemos sobre el mismo asunto, ¿no? O sea, no hemos cambiado los seres humanos en nuestra relación de dominio-explotación hacia toda la creación. Y bueno, pues Boff nos decía eso, ¿no? En el año 2020 vamos a comenzar a caer, y no es tan lejos, ¿no? La tarea de la teología feminista latinoamericana de la liberación es la de contribuir entonces a la liberación integral y a la construcción de nuevas formas de relación igualitaria entre seres humanos y con los demás seres con los que convivimos. No solo es un movimiento libertario de las mujeres, sino de todos los seres humanos que por razón de raza, sexo, estatus o credo son excluidos. El carácter liberador de la teología feminista latinoamericana radica en el mensaje evangélico como mensaje de liberación. Este mensaje de liberación lo que les dice a las mujeres es que el amor de Dios desea que ejerciten al máximo sus posibilidades de seres humanos plenos, cosa que en el siglo XX y XXI significa reconocer que hay estructuras que se le han impedido. Este carácter liberador de la teología feminista latinoamericana, que aquí se estudia, se encuentra también dentro del contexto y desarrollo de la teología de la liberación, como ya lo he mencionado, especialmente en lo que se refiere a la opción por los pobres, como su categoría fundamental. Exige una opción por las mujeres que constituyen la mayoría de los pobres del mundo. La óptica de la mujer reasume el sentido integral de la liberación produciendo dos efectos. Por una parte, provoca la crítica y la transformación de las estructuras patriarcales, la visión androcéntrica y las actitudes machistas en el conjunto histórico social opresivo, y por otro, incluye a las mujeres en la producción del conocimiento, la configuración de la teología y en la gestación de nuevas realidades liberadoras. Las realidades de las que las mujeres latinoamericanas necesitamos urgentemente liberarnos son múltiples y multiplicativas. Sin embargo, es necesario mencionar algunas: la pobreza, fruto de la injusticia como elemento opresor, la violencia física y sexual, la exclusión de raza, sexo, género y clase, la explotación en la doble jornada, es decir, las mujeres que trabajan en la casa y en el centro de trabajo, el analfabetismo. Ustedes saben que el índice de analfabetismo es mayor en las mujeres que en los hombres. El uso del cuerpo de la mujer como producto de mercado, y basta asomarnos a la televisión, a la Taravisa, y entonces vemos un montón de explotación de cuerpos de mujeres como producto de mercado. La exclusión de las mujeres en el ejercicio de liderazgo político y religioso, por mencionar algunos. En el caso de México específicamente, el constatar con horror los nuevos modus operandi de violencia que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres. Y esto quiero decirlo, el patriarcado cada vez está más enojado
está más castigador con las mujeres porque han incidido en el espacio público, porque han tomado el liderazgo, porque estamos siendo más críticas del sistema, y entonces hay un mensaje en los cuerpos de las mujeres. Rita Laura Segato, que es una de las periodistas brasileñas que tomó las anotaciones de los feminicidios en Ciudad Juárez, ella decía, ¿verdad?, que los cuerpos de las mujeres, antes como ahora, son usados como trofeo de guerra y son para marcar territorio y son para decir, esto va a suceder si ustedes quieren seguir incidiendo en el espacio público. Hay un castigo, que es el caso, decía hace un momento, de las presidentas, en el caso de Kirchner y Rousseff, específicamente de Rousseff. Hay un doble castigo hacia las mujeres que se atreven a incidir en el espacio público, en el espacio político, mientras que no es así en el caso de los hombres. No estoy diciendo que no haya mujeres corruptas, estoy diciendo que hay un doble castigo y un doble énfasis siempre en el caso de una mujer y no en el caso de un varón. ¿Cuántos presidentes corruptos no tenemos a lo largo de América Latina, comenzando por México? Y las castigadas son 2 mujeres. Y tenemos que pensar eso. La teología feminista de la liberación es una teología, entonces, que surge desde nuestros contextos, que surge en el marco de la teología de la liberación, como antes ya se ha mencionado, pero que ambas surgieron en el marco de los movimientos libertarios que lucharon contra las dictaduras militares en los países latinoamericanos en los años 60 y 70. En estos movimientos las mujeres desarrollaron importantes funciones de liderazgo, no solo a nivel social y político, sino también en el espacio eclesial. En el marco contextual en el que surge esta teología, se ubica a esta no solo en el enfoque feminista que la teóloga Elizabeth Schussler Fiorenza llama feminismo contextual. En mi opinión, la teología feminista es una teología feminista que abarca varios enfoques dentro de la propia corriente del feminismo y cuyos enfoques están interconectados a la vez. Tiene un enfoque, el feminismo del tercer mundo, con el feminismo contextual y con el feminismo crítico liberacionista, que son 3 corrientes que emanan justamente de las teologías del tercer mundo. La realidad que mencionaba de la triple opresión que vivimos las mujeres latinoamericanas, por ser mujer, por ser mestiza, indígena o negra y por ser pobre, nos ha llevado a ser conscientes de la necesidad de liberarnos de estas estructuras asimétricas que justifican la opresión, exclusión de la mujer. Estas estructuras, en el vocablo de las teologías feministas del norte, es conocido como patriarcado, mientras que las mujeres latinoamericanas lo definimos como machismo, pues la literatura teológica latinoamericana, elaborada por mujeres, utiliza mayormente el término machismo o estructura machista para explicar esta realidad. Es decir, en el norte le llaman patriarcado, las europeas le llaman patriarcado y en México le llamamos machismo. ¿Cuál es la diferencia? El patriarcado es una estructuración política, social, ideológica y económica, transversal y epistémica. El machismo es la conducta animalesca de los hombres. Esa es la diferencia. También hay machismo en las mujeres, ¿verdad? Y a ese no le llamamos así, le llamamos embrismo, que no es la contraparte feminismo a machismo. Su contraparte es el embrismo, o el patriarcado en mujer, o el machismo en mujer, que también existe, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a los contenidos más relevantes. La teología feminista, entre sus contenidos más relevantes desde la teología, tiene como primer elemento la vida cotidiana. Esta vida cotidiana es, en mi opinión, el punto de partida del principio metodológico de toda reflexión teológica, con lo cual esta teología no es una mera reflexión teórica y académica, aunque no la excluye.
Pues precisamente porque tiene rigor académico, dicho rigor se fundamenta en la praxis de la vida cotidiana como punto de partida. Dicho de otra manera, las mujeres vivimos lo que pensamos. No es una reflexión de escritorio que después no se sepa cómo poner en práctica. Las mujeres primero estamos en la lucha, primero estamos en la vida cotidiana y no somos los pobres de allá, ¿verdad? Porque la teología de la liberación, una crítica que le hacemos es que los teóricos de la teología pues no eran pobres. Y en el caso de las mujeres, somos las pobres, las excluidas y las oprimidas las que estamos haciendo esta reflexión. Y ante eso hay quien me llega a preguntar, entonces, ¿un hombre no puede ser feminista? Claro que puede ser profeminista. Puede estar a favor del discurso del feminismo, y ojalá haya muchos. Pero no puede percibir la opresión por el simple hecho que tiene otra corporalidad. Y porque a nosotras nos han oprimido, lo voy a decir de esta manera llana y un tanto pesada, porque no tenemos pene. Jacques Lacan dice, es el gobierno de la falocracia, el gobierno de los penes. Porque solo por tener ese atributo se piensa que se piensa más, o que se puede gobernar, o que se puede imponer, o que se puede liderar. Y esa es una gran mentira. Entonces, en el principio, ¿verdad?, de la vida cotidiana, las mujeres partimos de una realidad de opresión que vivimos en nuestra propia corporalidad, en nuestra propia genitalidad, en nuestra propia sexualidad y en nuestra propia relación. Y desde allí construimos la teología, ¿verdad? No hacemos el juego teórico de primero pensar las ideas y luego a ver cómo las optimizamos, sino nosotras construimos desde nuestra vida. Segundo elemento, el principio de la justicia. Para las mujeres constituye el principio religioso que apoya la vivencia de las prácticas socioeclesiales, a favor de la integridad humana y a favor de los grupos más vulnerables. Tengo que decir esto, que las mujeres en América Latina, además del patriarcado social o del machismo social que vivimos, político, social, económico, cultural, tenemos que aguantar además al patriarcado religioso, ¿verdad? Y a veces ese es el peor. Desde una nueva conciencia de género, Dios es presentado entonces como fuerza creadora y transformadora de bienestar y bondad, que empuja a cambiar las relaciones de violencia. Se enfatiza en la relacionalidad de Dios, que es equidad y no desigualdad. Entonces, no estamos a favor de la metáfora del Dios de los ejércitos, del Dios Yahvé Shebaot. Estamos a favor de la metáfora de Dios o diosa en esta equidad de relaciones, y que ahora Francisco ha hablado asertivamente del Dios misericordia, ¿verdad? Del Dios que camina con nosotros, del Dios ternura, del Dios compasión, del sentipensar, porque dice Francisco en la Laudato Si que estamos ante la crisis de la razón patriarcal, porque hemos razonado y hemos puesto toda nuestra esperanza, todo nuestro hacer en una razón patriarcal, que a la hora de la hora pues no ha resultado, porque este desastre ecológico que estamos haciendo es el resultado de esa razón patriarcal, en la que hemos incidido hombres y mujeres, ¿eh? Entonces necesitamos volver a un sentipensar y recuperar esto que antes decíamos que era solo para las mujeres, y que entonces sentir no era epistémico, y sentir no era racional, y sentir no era académico. Y ahora estamos a la vuelta diciendo, estamos en la crisis de ese razonamiento puro, entre comillas, que lo hemos separado de la relacionalidad afectiva, sentipensante con el mundo y con el entorno. Las mujeres, entonces, somos actoras a partir de la propia estructura corporal, tercer elemento.
pensamos, reflexionamos, sentimos y hacemos teología desde el cuerpo de nosotras. El cuerpo para las mujeres es el lugar de la revelación de Dios. Las mujeres oprimidas y empobrecidas nos ubicamos en el mundo desde este lugar hermenéutico para interpretar el mensaje cristiano. La interpretación del mensaje cristiano es un mensaje liberador y de resistencia, pero también es un mensaje de fuerza esperanzadora. Las feministas teólogas apostamos por una teología de la esperanza, que cree en la utopía como punto de partida y como realidad histórica concreta capaz de construir una vida diferente para las mujeres, para los pobres, los oprimidos y para los demás seres humanos, donde por supuesto también están los hombres. Esta teología hace una crítica al sexismo y al androcentrismo de las teologías e iglesias cristianas en América Latina y ofrece una teología alternativa e incluyente capaz de establecer un diálogo metodológico y la articulación de las teorías de género abarcando nuevos conceptos de reflexión. La teología feminista ha tomado un rumbo muy concreto a través del campo epistémico intercultural como una propuesta de la reflexión teológica ecofeminista. Es decir, las mujeres hemos incluido también la propuesta de la ecología, porque es una gran preocupación para nosotras la devastación del planeta. A los primeros que ataca la devastación ecológica es a los niños, a las mujeres, a los indígenas, a los negros, a las negras. Y quinto elemento, la denuncia profética. La teología feminista entonces trata de denunciar las relaciones de desigualdad y a la masculinidad hegemónica. ¿Cuál es esa masculinidad hegemónica? La masculinidad hegemónica es todo un tema, pero lo voy a explicar en 3 puntitos. Los teóricos de la masculinidad hegemónica dicen que es la masculinidad que tiene 3 P's, P de Pedro, ¿verdad? Es una masculinidad protésica, es decir, en el ambiente masculino hegemónico se está buscando que no se me caiga la masculinidad, a eso se refiere con protésica. Los hombres siempre están defendiendo demostrar que son suficientemente masculinos en su entorno. Eso es una especie de prótesis que traen ahí. A las mujeres nunca se nos ocurre pensar defender nuestra feminidad, pero a los hombres sí. Ese es un elemento de la masculinidad hegemónica. Otro elemento de la masculinidad hegemónica es que son proveedores, protectores y preñadores. Son demandas que la sociedad ha puesto sobre los hombres. Proveedores porque son los que tienen que pagar las cuentas, ¿verdad? Son los que tienen que mantener. Y vamos a ver que en nuestra sociedad hay todo un lenguaje en torno a eso. Es que tú vas a mantener, es que tú vas a llevar la familia. Por eso tienes que trabajar doble, tienes que ser doblemente responsable, doblemente inteligente. Entonces también este machismo esclaviza a los propios hombres en su imaginario de tengo que ser este. Y cuando los hombres ahora están perdiendo el trabajo en la sociedad y las mujeres son las que tienen trabajo y tienen posibilidades económicas, hay una inversión de roles. Y nunca decimos es una mujer mantenida, pero sí decimos este es un mantenido. Entonces ahí hay una cuestión de género y la manejamos en el cotidiano, ¿verdad? Entonces aquí no se trata de quién mantiene a quién, sino hay una inversión de roles. Las mujeres trabajamos en la casa, también los hombres trabajan en la casa y deben hacerlo. Y tenemos que romper esa estructura de asignación de roles en la que las mujeres se quedan en casa y los hombres salen a trabajar. O la asignación de roles de tú limpias la casa y yo lavo el carro. Eso es una asignación de roles que hacemos en lo cotidiano. Y porque en México somos una sociedad profundamente conservadora, ¿verdad? Entonces necesitamos ir rompiendo con esa tradición clasista, sexista, cultural,
que ha establecido estas relaciones de poder, ¿verdad? Entonces, romper con esa idea de que el hombre tiene que ser el proveedor, tiene que ser el protector. Estando yo dando clases en un seminario en México, estaba en el 5º piso y comenzó un sismo, y era un seminario de sacerdotes, ¿no? Y todos los seminaristas que se están preparando para ser sacerdotes, pues así muy propios salieron, ¿no? Como que no sentían nada. Y yo con un pánico, porque yo viví el terremoto del 85, y entonces les decía, bueno, ¿que no tienen miedo o qué? Y me dice uno así bajito, sí, tengo mucho miedo. ¿Y por qué no lo expresas? Porque les hemos mutilado esa posibilidad. Pero ellos también se la han mutilado, se la han automutilado bajo esta estructura machista, bajo esta estructura patriarcal. No puedo tener miedo. Debo ser valiente, debo ser fuerte. Y vean cómo se saludan los varones, ¿no? Cuando llegan, se sacan casi el pulmón. Entonces, esto es para demostrar una masculinidad. Siempre tenemos que estar demostrando en un sistema violento que somos violentos. Pero no nacimos así, dice Simone de Beauvoir, nos construimos así. Y esta construcción la podemos deconstruir. Y podemos cambiar el sistema de dominación y el sistema de violencia, por supuesto. Pero es una cuestión también generacional. Yo espero que la nueva generación, que son ustedes, puedan romper más fácilmente con esos roles que las que estamos en la vieja guardia. Eso no significa que no podemos cambiarlo también nosotros. Bien, entonces, a esto se refiere la denuncia profética de estas relaciones de desigualdad contra esta idea de la masculinidad hegemónica. Termino con lo siguiente. México está urgido de una dimensión teológica, intercultural, feminista, que sea capaz de denunciar la injusticia de este sistema patriarcal violento que se fundamenta en las relaciones de desigualdad, dominio y exclusión, y el cual continúa imperando en el imaginario social, político, religioso, eclesial. El resurgimiento de los feminicidios en el país son un signo innegable de que la violencia tiene género y que los cuerpos de las mujeres continúan siendo una especie de trofeos que marcan el territorio de guerra de los grupos que generan y reproducen la violencia en el país. Aunque todo el país es víctima de esta situación y de gobiernos corruptos, en una situación de violencia extrema como la que actualmente estamos viviendo, siempre hay víctimas y gente más vulnerable, la cual sirve para satisfacer los intereses de quienes reproducen la violencia. Y esto es lo que necesitamos de construir. Para eso existe la teología feminista. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Mariluz su intervención y entonces ahora abriríamos un espacio para diálogos, preguntas, comentarios. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, pregunta. Arriba, Berna. Marilu, excelente. Me llamó mucho la atención desde cómo contextualizaste el inicio de la charla, desde el mismo lenguaje. ¿No sería conveniente dar un paso todavía anterior desde lo que es la humanidad? La humanidad se apropió el varón de hombre. Hombre somos todos, toda la especie. De ahí surge los derechos humanos. Entonces, de construir desde la especie lo que nos corresponde como especie, igualdad para todos. Siento que sí, efectivamente, pues hay una deuda hacia
la mujer histórica, civilizatoria, que quieren ustedes recuperar. Pero realmente como especie, esa deconstrucción sería construir a la especie, que contempla pues ya raza, preferencia sexual, economía, todo. Así es. Sí, es cierto, gracias por tu participación, es cierto, necesitamos de construir toda la cultura, la sociedad, la antropología, ¿verdad? Acuérdense, quienes no sé si hay aquí de la carrera de antropología, pero los antropólogos siguen pensando que hombre es genérico de ser humano. Y no es así. El concepto hombre ahora está muy devaluado, ¿no? Porque además, bueno, ya yendo al texto del Génesis, donde dice que hay una interpretación del texto del Génesis, pues muy terrible, porque habla de una lógica de dominación, ¿verdad? Dominen la creación y multiplíquense, pero el concepto hebreo no se traduce como dominen, esa es la traducción griega que se hizo del texto. Cuando vamos al concepto hebreo, dice conozcan, conocer es otro concepto. En el hebreo conocer es amen la creación, relaciónense con la creación. Pero nos hemos enfatizado en la traducción del griego que pone dominen. Y entonces, ¿cómo las traducciones también tuvieron su sesgo patriarcal? Por decir otro elemento, ¿no? Ahora que están hablando de si las mujeres somos ordenadas diaconisas o no en la iglesia, que a Francisco acaba de poner el debate, ¿no? Y las mujeres del ala conservadora de la iglesia están diciendo no, ¿verdad? Para decir cómo todavía se sigue apelando a los textos de la Biblia para oprimir, para excluir a las mujeres. En el caso, por ejemplo, de Pablo, que hablaba ya en la comunidad cristiana de las diaconisas, él instauró el diaconado femenino. Entonces, nombra a las diaconisas y el traductor del texto griego, pasándolo a latín, que es Jerónimo, San Jerónimo, pues lo traduce como masculino y pasa la historia como los diáconos. La diácono, Febe. Y entonces todo el mundo pensó que Febe era un hombre. El tema de las traducciones, ¿eh? Entonces la Biblia también fue violentada en ese contexto. Y por eso sí necesitamos de construir pues todo, lo social, lo político, lo religioso, lo cultural, pero a la propia humanidad en su pensamiento. Por esto esto es transversal. No es solamente que las mujeres lo hagamos, es una cuestión que cruza toda la humanidad. Muchas gracias. Sí, claro. Hola doctora, mucho gusto. Primero, gracias por brindarnos su tiempo y su tan interesante conversación y que ahora pues lo traduzcamos en el diálogo, ¿no? Que es la parte importante, que la meta de este encuentro. Entonces, bueno, dentro de todo lo que hemos hablado, de lo que hemos diciendo, sí es necesaria esta deconstrucción, y en esa deconstrucción es necesaria un redescubrimiento como especie, como decíamos, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de la teología. No es destruir y reiniciar, sino es regresar, ¿no? Lo veíamos, como ahora dices, con Febe, lo vemos incluso si nos vamos todavía mucho más atrás, por ejemplo, en la mitología del Islam, las heroínas presentes en el Shahnameh, que es uno de los libros sagrados de la mitología, las principales heroínas en muchos casos eran mujeres. La diosa Tonantzin, que era de las principales en la mitología azteca, está la madre Dadora en las mitologías del norte, de América del Norte, y todo esto ha estado presente siempre en la perspectiva femenina en la teología. Realmente se traduce hacia el masculino con la caída del Imperio Romano, ¿no? Cuando Constantino inaugura lo que hoy conocemos como el Imperio Católico Romano.
Pero entonces, en este redescubrirnos como especie y como entidades, también tenemos que discutir esto que nos presenta ahora un como Francisco, el sentipensar, que el hombre pues, no solo piensa, sino también siente. Estas nuevas masculinidades, cómo afectan la ideología que tenemos de este Dios, que como dices, tenemos percibido como hombre. Pero si nos vamos de vuelta al Islam, por ejemplo, en el idioma árabe son léxicos neutros. No existe como tal una asociación de género, pero se infiere por el movimiento sociocultural en el que vive esta religión, que es hombre. Pero si lo vemos desde esta perspectiva de discusión, es neutral cómo se le atribuye el género a Dios. Sería interesante como contemplar estas construcciones. Sí, con respecto a tu comentario, muchas gracias, porque me das pauta para decir que en el origen del judaísmo tampoco es que Dios fuera masculino, porque estaba el pueblo judío cuando emigra o es llevado a Babilonia cautivo y está en Egipto. En Egipto conoce al Dios dual, ¿no? Al Dios masculino y femenino, al Dios Osiris y la diosa Isis. Y en Babilonia tiene todo un culto a las diosas, a la diosa Astarte, Asherá y Rahab. Entonces, hay un dato interesante, nada más para picarles la curiosidad. En la arqueología, los arqueólogos judíos que empezaron a excavar en los lugares donde se suponía que el pueblo había estado con sus primeras estelas que había colocado para el dios Yahvé, fueron encontrando figurillas de mujeres. Entonces también había el culto a las diosas, Asherá y Astarte eran las parejas de Yahvé. Pero justamente cuando empieza el monoteísmo judío, que es hacia el siglo IV, un poquito antes, en el retorno de Babilonia, pues va a haber toda una reforma religiosa por Josías, Nehemías y Esdras, que junto con el rey Ciro, el rey de Persia y el rey de Babilonia, van a sacar todo el culto de las diosas y van a dejar solamente al dios masculino que es Yahvé. Entonces los arqueólogos dejaron enterradas las figurillas porque no querían tener problemas con el judaísmo. Cuando empezaron las arqueólogas mujeres a excavar, encontraron las figurillas y las mostraron, para decir que el judaísmo también tenía la idea del Dios dual, masculino y femenino. Ahora, a nosotros y a nosotras nos llega colonizado el asunto del Dios cristiano, porque para el pueblo afroamerindio era un Dios monstruoso pensarlo solamente en características masculinas. De suyo, como bien dices, Tonantzin, la Pachamama, la diosa madre, la madre tierra, es toda la recuperación que hacemos de las diosas perdidas con el sistema colonialista que nos llega de Europa. Y que Guadalupe viene a sustituir la ausencia de la divinidad femenina en el imaginario social, religioso y cultural de México. Y que es un asunto más cultural, podríamos decir, más de identidad cultural y religiosa que más de otro corte. Entonces, un poco para enfatizar ahí. Muchas gracias. A ti. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por su estancia aquí con nosotros en la Ibero. Esto implicaría toda una reexégesis de los escritos bíblicos y podríamos ver la convivencia que hay, sobre todo en el Evangelio de Marcos y Lucas, de Jesús con las mujeres, o San Juan en
que ya es la escuela joanina en el capítulo de resurrección, el encuentro, ¿no?, también con las mujeres. Pero yo me pregunto si es importante saber si Dios es femenino o masculino. Yo creo que el planteamiento lo acaba de hacer usted, en que qué bueno que pudiéramos discutir. No sé si existe el cielo, creo, tengo fe que vengo de algo y que provengo de algo, pero que estoy llamado aquí a construir un reino. Sí. Y como dice usted, y como dijo Imanol, perdón, Imanol, se me fue el nombre. Lo que nos surge es la reconstrucción. Sí. O sea, ¿quiénes nos están llamando ahora? No quiero ser majadera, pero Francisco, ¿qué edad tiene? Mi querido Leonardo Boff, por las que tuvo que pasar, ¿qué edad tiene? Pero ¿qué edad tienen ustedes, chavos? O sea, es el momento de... Yo creo que a Imanol le queda muy claro esta pregunta porque llegó bases biológicas del comportamiento conmigo y nos queda claro que venimos de Homo sapiens, sin género. Sí, pero creo que con lo que termina es como el despertar que tenemos que hacer. Yo no me salgo, chavos, no me salgo, no me borro de la lista, pero créanme que pensar si existe el cielo y voy a llegar y voy a ver en espíritu, vamos a ver en sí mismo. La exégesis dice desde la transfiguración, en el capítulo 9 dice, se cambian, ¿no? Y no me toques porque tengo que ir y no he cambiado. Y pues, corpóreamente, los que tenemos esta religión sabemos que la corporeidad va a cambiar. Es más, si existe la Trinidad, si Jesús está en el cielo, ni siquiera va a ser como el Jesús que conocimos, que conocieron los que estuvieron a Él y lo tocaron, ¿no? Porque ya subió al Padre, ya regresó, es el resucitado. Pero eso es importante. ¿O es más importante decir, dejémonos de pelear, como empezó usted la plática? ¿Quién es más? La mujer, el hombre, no sé qué. O empezar a reconstruir y empezar otra vez a preguntarnos qué queremos hacer de esto que nos estamos acabando. Pero además violentamente, animalescamente, tantos machos y hembras, porque a la tierra le estamos dando en la torre todos. Y esto implica a todo el universo. Y nosotros nomás somos una partecita. Por tanto, por eso le digo que si es femenino o masculino Dios, me tiene sin cuidado. Sí, estoy de acuerdo con usted. Hay que poner siempre esto en discusión, ¿verdad? Dios rebasa las categorías de género y nosotros estamos invitados a rebasar esas categorías. De suyo hay una teóloga, Marcela Altius-Reid, que escribe un libro muy interesante que se llama Teología Indecente, se lo recomiendo. Ella trabaja sobre el tema de la diversidad sexual, precisamente en esta discusión de superar este dualismo binario de género, de masculino-femenino, ¿no? Y entonces ella dice, vamos a hablar una teología indecente, una teología que ha sido considerada sin cuerpo, pero que ahora le vamos a dar cuerpo, que le vamos a dar sexualidad, le vamos a dar identidad, le vamos a dar placer, ¿no? Que son los temas que en la teología tradicional cristiana patriarcal fueron sacados de la reflexión. Entonces, es cierto, a nosotros no nos interesa saber si Dios es hombre o mujer, pero sí nos interesa que en lo sagrado estemos incluidas las dos realidades. Ese es el punto. Porque, curiosamente,
Parece que no nos interesa, pero sí nos interesa a la hora en que se apela a la exclusión de las mujeres, se apela a la imagen de Dios, por lo menos en la iglesia. Y se dice es que Dios es hombre, y Dios se encarnó hombre, y con la pena, muchachas. Y entonces mi respuesta es, el problema no es que Jesús se haya encarnado hombre, el problema es que no haya más hombres como Jesús, que pudieron superar esa categoría de género. Jesús también tuvo que superar el propio patriarcado de su tiempo. El otro elemento hacia el que quiero abonar es que, pues, cuando vamos al texto del Génesis dice que Dios caminaba en el paraíso terrenal y que el paraíso es terrenal. No habla del paraíso celestial, sino del paraíso terrenal. Entonces, el cielo, para mí, independientemente y respetuosamente de la fe de cada quien, para mí el cielo es esta tierra. Y es la única que tenemos. Y es la que estamos devastando. Estamos devastando el cielo. Estamos devastando el paraíso terrenal. No hay otro espacio. Y si aquí nos toca construir el reino, aquí es donde nos toca construir el cielo. Entonces, esa es responsabilidad de todos, estamos de acuerdo. Y el problema es que nos estamos quedando sin cielo. Y que esta es la realidad donde vamos a trascender. Porque fueron los griegos los que pusieron a Dios en los cielos, ¿no? Lo treparon al cielo a Dios. Pero para el judío, Dios es el que camina con nosotros en esta tierra y en esta historia. Y entonces esta tierra y esta historia y esta realidad es la que nos toca cambiar. Y aquí es donde vamos a construir el cielo y la tierra y todo lo que queramos, toda la trascendencia. Y es responsabilidad de todos y todas. Pero tenemos que empezar por las relaciones de equidad, las relaciones no dominantes, no violentas, no impositivas. Si eso no cambia, pues vamos directito a la destrucción. Y ya nos lo están diciendo los ecologistas, que para mí los ecologistas son los profetas de la destrucción que tuvo Israel. Ahora son ellos los nuevos profetas de la destrucción. Pero no les hacemos caso porque pensamos que falta mucho. Pero no falta mucho, ¿eh? Año 20. Y está a la puerta. Entonces, y ya los desastres que hemos hecho, bueno, pues son irreversibles, ¿no? Somos la última de las especies que llegamos al planeta, pero somos la especie más devastadora. Y sí, la Tierra, como bien dice Boff, puede vivir sin nosotros. Y nos va a sacar por especie devastadora, como sacó a los dinosaurios. Pero nosotros no podemos vivir sin la Tierra. Ahí se las dejo de tarea. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no, yo quisiera aprovechar una última para... te quería preguntar, bueno, en esta manera de mirar, digamos, distinta de la teología feminista que se enfrenta con la teología tradicional, quisiera que nos comentaras brevemente alguna, no sé, en qué puntos han encontrado más resistencia las teólogas feministas, ¿no? Porque finalmente, pues, es un espacio, pues, de poder muy masculino, muy difícil, pues, de muy difícil acceso para las mujeres. Entonces, no sé, ¿cuáles han sido los obstáculos en donde encuentran, pues, mayor resistencia, mayor dificultad para conectar, para incursionar en el ámbito? Tú lo decías justamente en las relaciones de poder, ¿no? A ver, nos han dicho que el poder es malo para las mujeres, pero no para los hombres. Entonces, el término poder también tiene género, ¿verdad? Entonces, no tenemos que ser empoderadas las mujeres, el empoderamiento es malo, bla, bla, bla. Nos han desprestigiado el poder. En cambio, para el ámbito masculino, dicen, no, pues el hombre debe tener poder, debe ser emprendedor, debe tener. Les doy un caso. Si el término ambición
Para el hombre es un hombre ambicioso, un hombre que quiere tener más, que quiere sobresalir, entonces decimos es un hombre que tiene visión de futuro, visión empresarial, ¿verdad? Visión de liderazgo, visión política. Se habla hoy mucho de esto de la visión. Es un visionario social. Ajá. Pero si tú dices es una mujer ambiciosa, que quiere liderazgo, que quiere poder, que quiere gobernar, ¿qué decimos de la mujer? Sí, decimos trepadora, ¿no? Es una trepadora, es una ambiciosa, es una oportunista. Y entonces ese es el principal obstáculo que estamos teniendo hoy. Pero ¿por qué ustedes quieren el poder? Es que miren, ustedes quieren todo, nos dicen los patriarcas, ¿no? Es que esas feministas quieren todo, quieren los derechos, quieren la igualdad, quieren todo, quieren que les abramos la puerta del carro y quieren, oye, espérate, no confundas buena educación con derechos, son dos cosas distintas. Y sí queremos todo, fíjate, y tenemos derecho, porque ustedes también tienen todo. Entonces todo es para todos y para todas. Y no se trata de una competencia, porque vean, para nosotras nos lo hacen ver como un privilegio y para los hombres es un derecho. Y ahí está la trampa. No es un privilegio, es un derecho. Y sí tenemos derecho a todo. Y yo creo que a tu pregunta, lo más difícil para las teólogas feministas es que sí queremos todo, que sí queremos el acceso al liderazgo, que sí queremos y tenemos derecho a la ordenación ministerial de las mujeres dentro de las iglesias. Es un derecho. Y entonces ese es el principal obstáculo. Es que las feministas son ambiciosas. Es que las feministas son esto. Y bueno, si vamos a la historia de María de Magdala, el origen de la iglesia, el liderazgo lo tenía una mujer, María de Magdala. Pero los textos petrinos, los textos a favor de Pedro, fueron interpretados por los hombres para desprestigiar a María de Magdala. Y hubo un señor que se llamó Gregorio Magno, en el 591, donde da un sermón y la confunde con la pecadora, la prostituta y la adúltera. Yo no sé si la confundió de verdad o fue intencional, pero a partir de ahí a María de Magdala se le conoció como prostituta, pecadora, arrepentida, ¿verdad? Y entonces el liderazgo de María de Magdala se anuló. Y a tu pregunta, Guadalupe, el punto es que cuando el patriarcado no sabe argumentar, desprestigia. Y entonces el obstáculo mayor que encontramos es el desprestigio. ¿Por qué muchas compañeras no quieren declararse feministas? Por el desprestigio que implica la palabra. Porque la han desprestigiado y la seguimos desprestigiando, inclusive nosotras las mujeres, ¿no? Es que esas feministas. Bueno, primero entérate qué es el feminismo y después haces un juicio, ¿no? Pero no se vale desprestigiar antes de conocer. Hablabas de Fénix, pero hay una contraposición mucho más poderosa, y hablabas del sentipensar, pero y hablabas de Boff también, de la ecología, pero la biología, la célula mayor del ser humano es el óvulo. Así es. La maternidad es el gran poder femenino que, si en esa deconstrucción se socializa en favor del ser humano, pues la igualdad, la verdad, nos va a traer, desde el punto de vista cultural, grandes beneficios. Sí, aunque también es una trampa. Les voy a decir por qué. Les voy a contar una historia chiquita. Me subo a un taxi y me dice el taxista: buenas tardes, señora, señor o señorita. Y entonces,
la respuesta era que le importa, ¿no? Pero bueno, para no ser mal educada le digo, señora. Y me dice, ¿es usted casada? ¿Tiene hijos? No, no tengo. Y entonces yo seguí el gancho, ¿no? Ya sabía por dónde iba. No tengo hijos. ¿Por qué no tiene? ¿Porque no quiere, porque no puede o porque no le gustan? Entonces mi respuesta, porque no me gustan. Ay, pero ¿cómo no le gustan los niños? Si son una maravilla y son un don de Dios y nos alegran y nos van a cuidar para cuando seamos viejitos y toda una maravilla de niños, ¿no? Y ahí siguió el discurso y mi mujer no quería tener, pero luego yo la convencí que la maternidad es muy linda y muy hermosa y no es que esté en contra de eso, lo digo entre paréntesis. Pero el hombre insistía tanto en las bondades de la maternidad que me hartó y le dije, mire, ¿le parece a usted que es lindo tener niños? Se vomitan, se orinan, hacen pipí, hacen popó, lloran a medianoche, no son perros, ni son gatos, ni son mascotas para entretenernos, ni son un sustituto de nuestra afectividad no realizada. ¿Le parece a usted que eso es lindo, cuidar niños toda la noche, encargarse de los niños todo el día y encima sin la colaboración de ustedes los machos? ¿Le parece que eso es lindo? Y entonces me dijo, bájese de mi taxi. O sea, porque hay toda una ideología de la maternidad allí, como si a todas las mujeres nos tuvieran que gustar los niños y como si tuviéramos una asignación, y ahí hay que tener cuidado. Porque digo, claro que me gustan los niños, ¿no? Tampoco puedo decir que no, pero hay toda una venta de la idea de que es que la maternidad es lo mejor que les puede pasar a ustedes. Sí y no. También es una elección. Y tenemos un derecho a elegir si queremos ser madres o no. Yo decidí la vida religiosa justamente porque no quería tener hijos. Y llego al convento y me empiezan a llamar madre. Yo no soy madre de nadie. Y encima hacen una cosa perversa, que luego ya históricamente tiene su razón patriarcal de ser. ¿Por qué nos llaman madres? Porque igual nos asignan el cuidado, ¿no? Nos asignan a los hijos, que no tenemos. Pero encima, la cosa aberrante es que nos casan con Jesús, cuando yo entré al convento para no casarme. Y entonces dicen, es que las monjas son las esposas de Cristo. Y entonces Cristo tiene un harem, ¿o qué cosa? No somos las esposas de nadie. Somos mujeres que hemos decidido una vida célibe para la libertad de amar, de servir a los demás, de hacer una opción por los pobres, de entregar nuestra vida de otra manera. Y no nos casamos con nadie, ni somos solteronas, empedernidas, ni somos madres sustitutas de nadie. Somos mujeres plenas y realizadas con nuestra soltería. Y también es un derecho a elegir este tipo de vida. Entonces, cuidado con la trampa de la maternidad. Quien tiene esa vocación, qué bueno y que la ejerza, con toda la dignidad que implica y con toda la bondad y todo lo que, las responsabilidades que tiene. Pero no todas las mujeres estamos llamadas a la maternidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos llevamos el día de hoy una serie de reflexiones que agradecemos mucho a la doctora Marilú. La Universidad Iberoamericana, bueno, le otorga el presente agradecimiento por haber impartido la conferencia ¿Cuál es el aporte de la teología feminista al mundo contemporáneo y a la Iglesia? Y firma el director del Centro de Formación Humanista, maestro Rafael Ignacio Rodríguez Jiménez. Le agradecemos mucho el estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por su asistencia.